El proceso de Escipión tuvo lugar en el aniversario de la batalla de Sama. El acusado juzgó indigno de él responder a tales acusaciones. En un día como este, dijo, no es lícito que los romanos escuchen calumnias contra un hombre a quien sus mismos detractores deben la suerte de expresarse aquí con toda libertad. Nuestro deber es ir al Capitolio y celebrar el recuerdo de nuestra gran victoria, agradeciendo a los dioses la libertad concedida a la patria. Y esto es lo que voy a hacer ahora mismo. Quienes comparten mi opinión, que me sigan. Todo el pueblo lo siguió, dejando al acusador solo en el foro. Escipión había vencido una vez más. Sin embargo, harto de la política y herido en su amor propio, se retiró a sus propiedades de la campaña, en donde viviría ya poco tiempo. El gran capitán murió a la edad de 51 años, el mismo año 183 a.C. en que pereció Aníbal. Catón, en cambio, no se retiró a descansar. Elegido censor en 184 a.C., ejerció sus funciones con despiadada severidad. Reanudó su campaña contra el lujo, esta vez con más éxito. Su alto cargo le permitió grabar cuantos artículos intentara prohibir al sexo de Marras 11 años antes. El gruñón de cabellos rojos y ojos de un verde gris se atrajo muchos enemigos, pero el pueblo romano lo honró con el título de censor y con una estatua. Su nombre se convirtió en un símbolo de rectitud. Los últimos años de Aníbal. El poderoso estado comercial que otrora fuera Cartago, la paz del año 201, lo convirtió en una ciudad de mercaderes indefensos. El sueño de Aníbal se había esfumado y no podía ofrecerle a su patria poderío ni grandeza. Sin embargo, su vigor estaba intacto, aunque no como antes, todavía pudo servir al país, sostenido por la confianza popular. Asumió el poder, promulgó acertadas reformas y mejoró la situación de Cartago. Las heridas de la guerra iban cicatrizándose. Aníbal puso mano dura en organizar el país, mostrándose tan grande en la paz como lo fue en la guerra. Pudo pagar a Roma su crecido tributo anual sin abrumar al pueblo con impuestos excesivos. Pero la plutocracia mercantilista, cuyos privilegios Aníbal suprimió, antepuso como de costumbre sus propios intereses a los de la patria, y reveló al Senado romano que Aníbal conspiraba contra Roma. Ante tales perspectivas, para librar a sus conciudadanos de graves complicaciones, Aníbal huyó y se refugió en Asia, junto a Antíoco III, que recibió al gran general con todos los honores. Mientras Cartago le condenaba al destierro, su fortuna era confiscada y su casa arrasada. Sus enemigos cartagineses se habían desembarazado de él con ayuda del enemigo tradicional. Al estallar la guerra entre los romanos y Antíoco III, Aníbal le aconsejó pactar una alianza con todos los estados que tenían motivos para temer a Roma. El plan superaba los proyectos de Antíoco. Por otra parte, los cortesanos eran hostiles al gran cartaginés y aconsejaban al rey que no se dejara arrebatar la gloria por un extranjero. El Seleucida, pues, otorgó a Aníbal solo misiones subalternas y la facultad de dar consejos que no eran escuchados. Al fin Antíoco tuvo que firmar una paz humillante. Los romanos le obligaron a entregar al cartaginés, que era a quien más temían, pero el eterno desterrado, ganando una vez más la baza por la mano, buscó refugio junto al rey Prusias, de Bitinia, en la costa septentrional del Asia Menor, a quien ayudó a vencer a su enemigo, el rey de Pérgamo. Entonces apareció en escena Flaminio, el vencedor de los macedonios, enviado como embajador, y Prusias, el más miserable de todos los miserables soberanos de Asia, traicionó al que tanto le había ayudado. Aníbal, que conocía el carácter de su protector, había hecho construir en su casa, como medida de precaución, pasadizos secretos, pero al huir por uno de ellos lo encontró bloqueado por los soldados del rey. No viendo otra salida, Aníbal tomó un veneno que siempre llevaba consigo en el engarce de su anillo, y dijo, voy a liberar a los romanos de su miedo, ya que no quieren dejar morir a un hombre en paz. Corría el año 183 a.C., el mismo en que murió Escipión, su gran adversario. Delenda et Cartago. Tercera Guerra Púnica. Meses antes de la destrucción de Corinto, 146 a.C., tuvo lugar una matanza aún más terrible, última escena de la sangrienta lucha entre romanos y cartagineses. Después de cada derrota, el imperio cartaginés rehacía siempre con prontitud sus fuerzas. El valor y el espíritu de empresa de sus ciudadanos conseguían borrar las huellas de la guerra con rapidez. Así, al cabo de 10 años del Tratado de Paz, Cartago propuso cancelar de una vez todas las deudas que le quedaban, lo que fue una desagradable sorpresa para sus eternos enemigos. Los romanos rehusaron la proposición, por supuesto, y obligaron a Cartago a seguir pagando, detalle mucho más importante que el tributo mismo. Desde entonces, Roma solo hablaría de los negros proyectos de estos
punos perjuros. Se rumoreaba sobre un súbito ataque al sur de Italia, la construcción de una flota secreta inmensa, hasta que Roma creyó necesaria una fresca contundente. En realidad los cartagineses habían abandonado sus pretensiones de supremacía y mostrando de varias maneras su lealtad hacia el antiguo enemigo. Durante las guerras contra Filipo, Antíoco y Perseo proporcionaron a los romanos grandes cantidades de trigo para el aprovisionamiento del ejército y de Roma. Al principio no quisieron recibir pago alguno por ello, aunque al final, como buenos fenicios, lo aceptaron. El odio de los romanos hacia el enemigo vencido se encarnaba en Catón el Censor. En el año 157 estuvo en África con una comisión investigadora y comprobó que sus temores no eran injustificados. Aquella ciudad que rebosara riqueza era la Cartago vencida. Roma no estaría segura mientras Cartago gozase de semejante prosperidad. La supervivencia de Roma exigía la desaparición de Cartago. Esta opinión se convirtió en idea obsesiva en la mente de Catón. Apenas vuelto a Roma, propugnó por la destrucción total de Cartago, adoptando la costumbre de terminar todos sus discursos en el Senado, cualquiera que fuese el asunto de que tratara, con estas palabras: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, y además creo que Cartago debe ser destruido. La obstinación del anciano acabó por triunfar. Nada arde con tanto vigor como el odio nacional, sobre todo si va acompañado de codicia, y ninguna pasión como esta puede disfrazarse mejor con apariencias de virtud. Con todo, los romanos no quisieron dar el golpe de gracia hasta tener un pretexto que les permitiera salvar las apariencias. Para arrasar una ciudad era necesario un motivo que lo justificara, y Masinisa daba ese motivo, molestando sin cesar a los cartagineses con su interpretación muy personal y egoísta de una cláusula del Tratado de Paz. Habíase adueñado de los territorios poseídos en otro tiempo por él y sus antepasados. Los cartagineses no podían declarar la guerra sin el consentimiento de Roma. Masinisa, pues, podía ocupar cuantos territorios se le antojaran. Cuando se elevaban quejas al senado romano, Masinisa solía ganar casi siempre la causa. Solo se desestimaba Masinisa cuando Roma tenía necesidad de Cartago, como por ejemplo durante la preparación de la guerra contra Perseo. De esta forma, Masinisa agrandó sin escrúpulos sus posesiones hasta formar un extenso reino que rodeaba la región cartaginesa. Por fin, este continuo atosigamiento empujó a los cartagineses a una guerra en la que perdieron todo su ejército. Masinisa esperaba sin duda hacer de Cartago la capital de su reino, y conseguido esto ampliar sus territorios por todo el norte africano. Los romanos veían pintada la oportunidad de matar dos pájaros con un mismo disparo, borrar del mapa a Cartago e incorporarse a sus tierras, poniendo así fin a la sazón a la codicia de su aliado. De todas formas, la situación justificaba una intervención armada de Roma. Cartago había roto la paz y además estaba vencida. Por tanto, Roma podía manejar el hacha del verdugo. La puso en manos de los cónsules elegidos en el año 149 a.C., que desembarcaron en la costa africana capitaneando un poderoso ejército. Genocidio y desaparición de Cartago. Cuando los cartagineses sospecharon lo que iba a sucederles, intentaron aplacar a sus mortales enemigos enviando embajadores a Roma para reiterar al Senado la más completa sumisión, pero llegaron demasiado tarde. El ejército romano estaba ya en marcha. El Senado respondió a la delegación que Cartago podría conservar su territorio si entregaba como rehenes a 300 jóvenes de noble linaje, y además se conformaba a las instrucciones que dictaran los cónsules a su llegada a África. Los cartagineses, perdida toda esperanza, aceptaron las condiciones del Senado. Los cónsules exigieron el desarme total de los cartagineses, que aceptaron, entregándose así en manos del eterno e implacable enemigo. Los legionarios removieron hasta los cimientos de los astilleros y casas particulares para recoger todo cuanto pudiera servir de arma. Recogieron 2.000 hondas y 200.000 equipos completos, con los que llenaron una larga hilera de carros y los llevaron al campamento romano. ¿Cómo hubiera podido expresarse la justa ira sentida por los cartagineses? Sin embargo, todavía no sabían los vencidos lo que eran capaces los romanos. En Roma los políticos se manifestaban satisfechos por una conquista tan fácil e incruenta. Cuando los cónsules dejaron al enemigo en la más absoluta impotencia, uno de ellos exigió, conforme a las órdenes del Senado romano, que los cartagineses destruyeran su ciudad y emigrasen donde quisieran, pero a 15 kilómetros de distancia, por lo menos de la costa. A los infelices cartagineses se les privaba de cuanto era de vital necesidad para ellos. Esta orden terrible, dice Mommsen,
inspiró a los cartagineses el mismo sorprendente entusiasmo, o quizás locura, que empujó a los tirios contra Alejandro y a los judíos contra Vespasiano. El pueblo cartaginés soportaba con paciencia inaudita la esclavitud y la opresión, pero sentía un orgullo indomable cuando se trataba de la vida de su patria. Carecían de armas. Para ganar tiempo, los habitantes de Cartago pidieron un mes de plazo, so pretexto de enviar una embajada a Roma, pero les fue negado. Los cónsules esperaron algo más antes de dar el golpe de gracia. Querían dar tiempo a que el pueblo cartaginés comprendiera la inutilidad de una rebelión. Aquellos condenados a muerte disfrutaron pues de corta tregua, que aprovecharon al máximo. Las hazañas maravillosas que a veces hacen los hombres solo se explican por el frenesí de la desesperación. Así ocurrió con los cartagineses. Jóvenes y viejos, hombres, mujeres y niños trabajaron día y noche fabricando armas y más armas. Al fin, los romanos decidieron avanzar sobre Cartago, pero vieron estupefactos nuevas a combatir hasta el fin. Año tras año consiguieron los punos tener a raya a sus sádicos extorsionadores. Ni Catón ni Masinisa pudieron ver la caída de Cartago. Ambos murieron en el 149 a.C. El rey Númida a la edad de 90 años, conservando intactas hasta el fin de su vida sus facultades físicas e intelectuales, dejando un hijo de 4 años de edad, el 24º que tuvo, y uno de los 10 que sobrevivieron al padre. En 147 a.C., las operaciones militares romanas adquirieron nuevo cariz con la elección para el consulado del joven Publio Cornelio Escipión Emiliano, hijo de Paulo Emilio, el joven, e hijo adoptivo de Escipión el africano. Aunque había heredado el altruismo y excelente carácter de su padre, quizás se parecía más aún a su hidalgo y liberal homónimo. Los cartagineses resistieron con desesperación, pero el cónsul logró cortar el aprovisionamiento a la ciudad y el hambre hizo estragos. Los sitiados, agotados, opusieron una resistencia cada vez más débil. Por fin los romanos franquearon las murallas sin dificultad. Los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Después el Senado ordenó a Escipión que arrasara la urbe. Las llamas devoraron sus ruinas durante 17 días. Casas ni vivir allí, surcaron con el arado las cenizas de aquella metrópoli, que fuera una de las señoras del mundo, al mismo tiempo que los sacerdotes romanos imprecaban maldición sobre todo el exterritorio cartaginés. La obra que Alejandro comenzara en Oriente cuando destruyó Tiro y su flota, la clausuraba Escipión en Occidente. Ya no quedaban huellas del pueblo fenicio que tanta influencia había ejercido en los países del Poniente con su comercio y su colonización. El antiguo territorio de Cartago se convirtió en la provincia romana de África y Escipión recibió igual título honorífico que su padre adoptivo. Lusitania entra en la historia. Viriato. La experiencia indicaba que conservar España era más difícil que conquistarla. Los pueblos ibéricos habían recibido a los romanos como libertadores, pero expulsados los cartagineses comprendieron enseguida que solo habían cambiado de yugo. Las exacciones de los magistrados romanos provocaban continuas y sangrientas rebeliones, y los peninsulares se mostraban maestros consumados en el arte de las guerrillas. Vencida una primera rebeldía de ilergetes dirigidos por Indivil y Mandonio, se inició hacia el 197 a.C. la era de las rebeliones provocada por la rapacidad de los gobernantes romanos enviados a la península. 30.000 hombres y 5.000 caballos subyugando la llamada España Citerior, Cataluña y Cuenca del Ebro, y prolongando sus correrías hasta la meseta y Andalucía, dando a entender en qué consistiría su tan acendrada moralidad. Se jactó de haber destruido en menos de un año más de 400 poblaciones españolas, pasada a cuchillo o vendido como esclavos a sus habitantes. Su moral administrativa consistió en enviar a Roma 1.400 libras de oro y 25.000 de plata, ya en lingotes o en metal acuñado. Excepto el breve periodo gubernamental de Pax Romana, 178-154 a.C., más honesto, las depredaciones de los invasores fueron norma común y creciente. A ello se añadieron la traición y el crimen. Licinio Lúculo atacó a los vacios, amigos leales de Roma, y engañó con perfidia a la indefensa población de Cauca, Coca en Segovia, a la que degolló sin piedad. Los arébacos, tribus del Alto Duero, reaccionaron y vencieron al general romano Nobilior. Su sucesor, Marcelo, hubo de claudicar ante los rebeldes con un tratado de paz que el Senado romano no quiso ratificar.